Hola amigos y amigos, les habla aquí su amiga Yuraceli, deseando que todos se encuentren muy bien. Y hoy les traigo una receta muy buena, tacos de camarón capeado. Espero y les guste. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes, aunque siempre me gusta comentarles que al final del video yo les dejo una lista con las cantidades y los ingredientes. Pero bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Y vamos a estar utilizando camarón fresco, limpio, sin cáscara. Y vamos a también estar utilizando Nor Suiza con sabor a pollo, Royal o baking powder. También estamos teniendo pimienta y orégano, harina de trigo, 2 huevos, lechuga picada y desinfectada, salsa roja de su preferencia, cebolla curtida en vinagre. Esta cebolla yo ya la tengo la receta junto con los tacos de tinga o las tostadas. Vamos a ocupar también tortillas de maíz, mayonesa, aceite de su preferencia, mantequilla, mostaza y una taza de leche. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar agregando a una cacerola la taza de harina de trigo con un poquito de leche. No vamos a estar utilizando toda la taza de un solo, vamos a ir agregándola poco a poquito. Ahora estoy integrando los 2 huevos, el ajo, una cucharada de ajo, 1, 2, 3 cucharadas de Nor Suiza con sabor a pollo, una de Royal o baking powder y una cucharada de orégano, nada más que yo me la pongo entre las manos para molerlo, y una pizca de sal. Y aquí estoy poniéndole 2 cucharadas de mostaza. Y empezamos a moler o a batir. Y conforme miremos la masa, la harina que vaya necesitando la leche, se la vamos a ir integrando poco a poquito. Agregamos un poco más hasta conseguir la consistencia que nosotros deseemos. Tiene que quedar una consistencia como la harina como cuando preparamos los pancakes, más o menos así. No tiene que quedar espesa la mezcla. Bueno, yo no tuve que poner toda la taza de leche, me quedó como menos de un cuartito, y ahí me quedó la mezcla tal y como yo la quería. Después fui a mirar si el aceite donde voy a freír mis camarones está listo para empezar a ponerlos, a freírlos, y sí, entonces voy a empezar a poner un camarón y después pongo otro hasta no mirar que se desprende del fondo. Cuando ya el camarón flota, significa que el aceite está lo suficientemente caliente como para ir agregando más camarones. Entonces vamos a estar poniéndolos uno por uno hasta lograr que tengan un color doradito y asegurarnos que ya están totalmente cociditos.
seguimos poniendo camarones y vamos a revisar los primeros que metimos y sí, ya están listos. Vamos a sacarlos y ponerlos en una toallita de papel absorbente para que ahí escurra el exceso de aceite. Pero así es como tienen que quedar nuestros camarones, como color doradito y no saben a quemado, nada más están doraditos. Y así vamos a ir sacando todos. Así quedaron nuestros camarones ya fritos, capeados. Nosotros le llamamos camarón capeado a este. Y ya pues vamos a empezar a calentar nuestras tortillas para empezar a hacer nuestros tacos. Este procedimiento es tan sencillo, pero al final terminan los tacos resultando súper deliciosos. Puse un poco de mantequilla a derretir y ahí vamos a calentar las tortillas. ¿Por qué le pongo la mantequilla aparte de que le da el sabor? Es porque también suaviza mucho la tortilla. Así que vamos en cada vez que pongamos 4 tortillas hay que ponerle un poquito más de mantequilla para que aparte que le da el sabor, las deja bien suavecitas. Entonces las volteamos. Y así es como hacemos los tacos. Estas tortillas ya están listas, ya se suavizaron, ya se ablandaron, están calientitas. Y las voy a juntar porque cada taco yo le pongo 2 tortillas. Porque una tortilla, el camarón es tan pesadito que con una tortilla pues fácil se va a romper el taco, pero poniéndole 2 va a resistir. Por eso es que yo utilizo 2 tortillas por taco. Así que vamos a empezar a prepararlos. Ahorita le estoy pasando a mi plato. Y ahora le voy a poner un poquito de mayonesa. Y es al gusto de ustedes, ¿no? Se le agrega un poco de mayonesa. Y después le vamos a poner, pues, ¿cuántos serán? Bueno, 3 camarones por taco. Es dependiendo del tamaño del camarón. A mí se me hizo bien 3 camarones por taco y eso fue lo que le puse. Pero ustedes de ahí le ponen lo que ustedes consideren. Estos tacos les prometo que les van a encantar. Bueno, aquí yo le estoy agregando un poquito de lechuga. Tienen 2 opciones. Yo ahora voy a utilizar una salsa que yo hice en la licuadora, que es la que le estoy poniendo en este momento. Puse a cocer los tomates, los chilitos, los licué y los sazoné. Pero estos tacos también lo pueden acompañar con un pico de gallo, donde se pica fresco el tomate, cebolla, chile, cilantro y se sazona con sal y limón. Es al gusto de cada quien. Pero yo esta vez decidí hacerlo con esta salsa cocida, licuada y con guacamole. Después vine y puse la cebolla curtida. En caso de que yo hubiera utilizado pico de gallo, pues yo no le hubiera puesto cebolla curtida. Solamente lo utilizo cuando yo le pongo salsa que pongo a cocer y a licuar. Y estos son nuestros tacos de camarón capeado. Saben riquísimos, se ven sencillos, se ven simples, pero saben riquísimos. Los invito a que los preparen y que luego me comenten si les gustó. Ojalá que sí, que se animen a prepararlo. Y pues que me ayuden y me apoyen con su dedito, que me den like, su dedito arriba. Y pues que se suscriban y compartan mis videos. Y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado todos. Estoy súper contenta con todos los suscriptores, con todo. Mi canal ha crecido para mí, bajo mi punto de vista ha crecido tanto y estoy tan agradecida con todos ustedes que cada vez me siento más entusiasmada en buscar recetas para ponérselas. Así que pues muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos y pues hasta la próxima. Bye.